Tiene que ver con el pacto fiscal que ha comprometido el gobierno. Para el mes de julio estaba previsto que se entregara este documento, que se hiciera pública la propuesta, y hoy vence ese plazo. Probablemente hoy habrá novedades respecto a qué es lo que ha logrado consensuar también el gobierno junto a distintos actores con los que se ha reunido. Vamos a conversar de este tema. Estamos en contacto con el senador del Partido Demócrata, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Hola, muy buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Senador, ¿qué expectativas tiene usted después de todas las conversaciones en las que también han ido participando y el debate que se ha abierto públicamente respecto a este pacto fiscal? Frente a la propuesta de pacto fiscal del ministro Marcel, nosotros como demócratas, que entre paréntesis desde el viernes somos formalmente partido, así declarado por el CERVEL, hicimos una propuesta de pacto pro crecimiento. Medidas concretas para reactivar la economía, la inversión, para destrabar la burocracia que hoy día tienen los proyectos de inversión y que explican en parte por qué Chile tiene un mediocre crecimiento del 1% en este momento. Nosotros, entiendo, nos vamos a reunir con el ministro Marcel mañana, que nos va a explicar una respuesta a cada uno de estos puntos. Nosotros estamos totalmente disponibles a una conversación sobre un nuevo pacto fiscal que tenga dos ejes. Primero, que esté acompañado por una agenda pro inversión. Segundo, transparencia en el uso de los recursos. La ciudadanía no quiere una reforma tributaria para que se hagan traspasos a las fundaciones de los amigos del Frente Amplio. Y tercero, determinar bien a qué se va a destinar estos mayores recursos, que exista una prioridad ciudadana en seguridad, en salud, en vivienda, en lo que hoy día necesita la ciudadanía, y además son inversiones en infraestructura que permitan reactivar el empleo y reactivar la economía. Senador, ahora, ¿usted cree que es factible sacar adelante este pacto fiscal? ¿Cree que hay piso político desde el punto de vista del contexto, digamos, ¿no?, para poder llevar adelante una iniciativa que es mucho más que solamente subir algunos tramos de impuestos o algo por el estilo, ¿no? Abarca otros temas bastante más ambiciosos en ese sentido. Bueno, usted me conoce, Sebastián, yo soy naturalmente optimista. Yo creo que la ciudadanía nos está diciendo: déjense de pelear, pónganse de acuerdo, no solamente en un pacto fiscal para que el Estado tenga más recursos para invertir en seguridad ciudadana, en salud, en aumentar efectivamente la PGU a 250.000 pesos, en poder reactivar la inversión. ¿De qué sirve haber aprobado un royalty minero si este proyecto tiene todos los proyectos mineros paralizados en trámites burocráticos? O el Consejo de Ministros burocratiza y politiza todas las decisiones respecto de los pactos de inversión. Si además eso está acompañado de un mayor control en los recursos públicos, para que no ocurra lo que ocurrió en el caso de fundaciones y traspasos millonarios sin ningún tipo de control. Por eso nosotros hemos dicho que el presidente tiene que hacer ajustes en sus equipos, pero además vamos a presentar querellas como demócratas hasta que se sigan todas las responsabilidades penales, después de que la representó convenios por más de 13.000 millones de pesos. Sí. Bueno, si nosotros logramos consensuar un pacto fiscal con un pacto pro crecimiento y una agenda pro transparencia, creo que finalmente vamos a responder a lo que está demandando la ciudadanía, senador, el día de hoy. Pero de todas maneras con alzas de impuestos, ¿no? Bueno, lo primero es terminar con la evasión, con la elusión tributaria, no afectar a las pymes, no afectar a la clase media. Nosotros hemos propuesto que en materia de contribuciones de bienes raíces, por ejemplo, no se afecte a los adultos mayores de clase media, a los cuales se les está pagando un verdadero arriendo por vivir en sus casas. Eso no puede ser. Pero bueno, en el detalle yo espero que nos pongamos de acuerdo en la reunión de mañana. Lo más importante es que si va a haber aumentos puntuales de impuestos, por ejemplo,
Nosotros somos totalmente partidarios de que las emisiones paguen más impuestos, el que contamina paga, eso es fundamental. Estamos pasando de la era del cambio climático a una ebullición climática. Vea usted las temperaturas en el norte del mundo, están llegando a los 60, 80 grados. Eso puede repetirse en el hemisferio sur el próximo verano. Entonces tenemos que entender que hay impuestos que tienen que aumentar. Por ejemplo, los impuestos correctivos a las emisiones. Lo importante es que los impuestos que efectivamente se apliquen no afecten a la clase media y no afecten la inversión. De acuerdo. O sea, por ejemplo, una idea como el impuesto a los súper ricos ya está de plano descartada. Lo que pasa es que el impuesto a los súper ricos, la experiencia comparada, demuestra que usted lo puede aplicar por una vez. Por ejemplo, nosotros lo propusimos en la legislatura pasada para financiar la renta universal de emergencia. Pero usted no puede establecer un impuesto a los altos patrimonios de manera permanente, porque lo que ocurre es una fuga de capitales. Vea usted lo que hizo Francia y los capitales iban a Luxemburgo. Entonces hay que hacerlo de manera muy inteligente para no producir una fuga de capitales. Ahora, yo le pregunto en particular respecto a si ustedes están de acuerdo con esta idea de subir impuestos, porque la oposición se niegan a esa posibilidad tajantemente y aseguran que con una combinación entre el combate a la elusión y la evasión más un gasto público más eficiente sería suficiente para cubrir aquellos objetivos que se buscan. Hay que ver los números. Por ejemplo, reitero, yo soy totalmente partidario de que las emisiones de CO2 paguen más impuestos. ¿Por qué no? O sea, nosotros tenemos que apuntar a todo lo que diga relación con el desarrollo sustentable. Vea usted las dificultades que tienen las empresas generadoras de energía renovable. Ahí el ministro de Energía está planteando un proyecto de ley. Entonces, no hay que cerrarse ex ante a aumentar impuestos per se, sino que hay que ver de qué manera generamos incentivos a inversión en desarrollo sustentable sin afectar a la clase media y sin afectar a las pymes. Ahora, senador, ¿qué es lo que usted estaría de acuerdo en financiar con este gasto extra? Porque también hay dudas respecto a dónde se van a destinar estos recursos, ¿no? Y me imagino que será un tema bien relevante. ¿Para qué hacemos una reforma tributaria o un pacto fiscal? Bueno, para financiar, dicen desde el gobierno, el aumento de la PGU a 250.000 pesos y otras cosas. Pero en la última cuenta pública quedó sujeto, por ejemplo, a este pacto fiscal la condonación del CAE, como un asunto que se financiaría con estos recursos. Por eso le quiero preguntar, ¿qué cree usted que se debe financiar con este pacto fiscal y qué cosas no caben en esta conversación? Sí. Bueno, la condonación del CAE ni siquiera estaba en el informe financiero de la primera reforma tributaria que fue rechazada. O sea, cuando se dice después por parte del gobierno que no van a poder condonar el CAE porque se rechazó la reforma tributaria, es falso. Eso no estaba en la presentación que en ese momento hizo Hacienda. Obviamente, llegar con un aumento a la PGU a 250.000 pesos que se podría haber financiado perfectamente con el royalty, pero el problema es que la burocracia tiene paralizados todos los proyectos de inversión minera por parte de varias reparticiones públicas y en los gobiernos regionales. Pero hay que llegar a la PGU de 250.000 pesos. La inversión en seguridad ciudadana, vehículos para carabineros en todas las comunas del país. La gente nos pide en todos los barrios. Yo estuve en La Serena, Coquimbo, Valle, Illapel, Vicuña la semana pasada. Lo único que nos pedía la gente, más presencia de carabineros en los barrios, prevención del delito, la construcción de los hospitales, que no solamente van a solucionar un problema de salud, sino que además van a generar empleo. Vivienda. La meta del plan de emergencia habitacional, las 260.000 viviendas que todos compartimos. Bueno, hay que ponerle más recursos a vivienda. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en esos objetivos, creo que podemos llegar finalmente a concordar no solamente un pacto fiscal como quiere el gobierno, sino que también un pacto pro crecimiento como lo hemos propuesto como Partido Demócratas.
Senador, y respecto a las pequeñas y medianas empresas, ¿dónde debería estar el foco en este tema? También ha sido un asunto de debate bien intenso respecto, por ejemplo, a la tasa tributaria, a la tasa de impuestos, digamos, con las que se han visto beneficiadas. Ya se ha extendido el plazo para mantenerla. ¿Hay otras medidas que ustedes creen que deberían estar contempladas también en este pacto? Dentro del Pacto Pro Crecimiento que propusimos como demócratas está la ruta de la pyme. ¿Qué significa esto? Generar verdaderos incentivos para que los microemprendimientos que hoy día son desformalizados se formalicen, hagan iniciación de actividades, paguen IVA, paguen imposiciones, y para eso hemos propuesto que esas microempresas que se formalicen durante los primeros 5 años de iniciación de actividades no paguen impuestos, y de esa manera también vamos a permitir que esos trabajadores reciban el pago de sus imposiciones, que las empresas paguen IVA. La formalización tiene que ver también con la seguridad ciudadana, con la prevención del delito. Los feriantes nos han planteado la necesidad que se formalicen los emprendimientos de manera de no tener problemas de seguridad ciudadana. Es una buena forma también, junto con los beneficiarios finales, de combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Senador, por último, hablemos de los plazos también. ¿Usted cree que están las condiciones para poder insistir con este proyecto pronto, o sería mejor esperar a marzo del próximo año? Nadie puede negarse a sentarse a conversar, a llegar a un acuerdo. Para eso nos eligió la ciudadanía, para ponernos de acuerdo en un pacto fiscal, en un pacto pro crecimiento, en un pacto pro inversión. Yo creo que no hay tiempo que perder cuando se trata de aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, reactivar la economía, construir hospitales, poder llegar con carabineros, con vehículos policiales a cada una de las comunas que demandan hoy día mayor seguridad ciudadana. O sea, ¿usted cree que debería insistirse rápido con esta iniciativa? Ahora, ¿eso debería hacerse por la vía de insistir con el proyecto que fue rechazado ya en la Cámara de Diputados, o con una iniciativa completamente nueva? Bueno, lo ideal es que se reactive la posibilidad de discutir un pacto fiscal por 2/3 del Senado, porque eso permitiría, sería una oportunidad para llegar a un acuerdo, no solamente respecto al contenido de una reforma tributaria, sino que del contenido de una reforma para reactivar la economía, la inversión, y también para ponernos de acuerdo a qué se van a destinar los recursos. Bien, senador Walker, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, buen día. Buen día.